Hola, buenas. Aprovecho que tengo una pequeña pausa para subir algo que me habéis pedido bastante y que, bueno, sí que entiendo que es bastante interesante y que es bastante complicado. De hecho, es tan complicado decir que ya veremos qué cojones de vídeo subo, ¿vale? Voy a intentar ser conciso para variar, porque no lo suelo ser. Y claro, que tampoco lo suelo ser. Así que voy a intentar en esto que es bastante complejo, intentar ser sencillo. El IGF-1, me preguntéis bastante. El IGF-1 que podéis ver en tiendas Research y demás suele ser IGF-1 LR3 o DES. Vamos a pasar de este, ¿vale? Vamos a irnos a lo que es el IGF-1 en sí, digamos, endógeno, por lo pronto. El sistema, aparte, bueno, IGF-1 no es el único factor de crecimiento. Obviamente, es decir, hay muchos más factores de crecimiento, entre ellos el IGF-2, que de hecho compite con IGF-1 en muchos tejidos. El famoso Mechanic Growth Factor, que tampoco vamos a incidir porque es todo un follón y bastante complicado. Vamos a irnos al IGF-1 en sí, ¿vale? El IGF-1 es un péptido de 70 aminoácidos. Hasta aquí dices, bueno, de momento sale perdiendo con la GH, que tiene 191, ¿no? Bien. Se llama IGF-1, factor similar a la insulina tipo 1, ¿vale? Es porque tipo 2, ¿vale? Hay varios subtipos. Y el tipo 1 tiene una estructura que es funcionalmente similar, estructuralmente similar a la insulina, funcionalmente, bueno, desde luego no es un análogo, tiene funciones similares, pero estructuralmente a nivel funcional es muy distinta. ¿Por qué tiene efectos sobre la leucemia? De hecho, el IGF-1 tiene una función muy positiva, el IGF-1, es decir, luego en práctica médica, para revertir algunos estados de insensibilidad a la insulina y demás, como resensibilizador. Pues en parte también da hipoglucemias, que es uno de los efectos secundarios más jodidos del IGF-1. ¿Por qué? Porque aparte del IGF-1, aparte de actuar sobre el receptor IGF-1, tiene cierta afinidad, menor que la insulina, pero afinidad, por el receptor de la insulina. Entonces, en parte, es capaz de llegar al receptor de la insulina y ejercer un efecto. Bien, el IGF-1 tiene importancia clínica desde el punto de vista, bueno, generalmente el IGF-1, doy por hecho cosas que igual no tienen por qué saberse. El IGF-1 con factor de crecimiento, bueno, pues digamos que la hormona de crecimiento genera, un estímulo de liberación por parte del hígado de IGF-1. Entonces, bueno, pues digamos que el precursor, aunque no es del todo correcto, pero el precursor del IGF-1 sería la propia hormona de crecimiento. Por eso cuando la gente usa hormona de crecimiento en cantidades muy altas, o megadosis, generalmente suele buscar, para saber si una hormona de crecimiento es buena o no, pues valores de IGF-1. Esto no es del todo exacto, pero bueno, da un poco una idea, ¿no?, de si la hormona de crecimiento es buena, porque hay una correlación entre ambas. Bueno, hay gente, entonces el IGF-1 ¿para qué existe, no? Bien, en primer lugar, hay gente que tiene pues, el famoso, bueno, igual no es muy famoso, el síndrome de Laron, ¿vale? Básicamente es un síndrome por el cual el receptor de la hormona de crecimiento está caput. Entonces, la hormona de crecimiento está alta, ¿vale? En todo momento está alta, pero no hay una conversión. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento va circulando, es decir, sin encontrar receptor. Entonces, la hormona de crecimiento está ahí de adorno. Entonces, al no haber hormona de crecimiento ejerciendo acción directa, tampoco hay generación de IGF-1, no hay expresión de IGF-1. Entonces, en gente que tiene este problema, síndrome de Laron, o también, bueno, hay otros casos que sí que he apuntado aquí, sí, bueno, la generación de anticuerpos de hormona de crecimiento, que esto también puede darse. Esta gente necesita, claro, es insensible. Por más que use hormona de crecimiento, no va a obtener ningún tipo de beneficio. Entonces, la práctica médica buscó, pues bueno, vamos a intentar usar IGF-1 de manera directa. Bueno, es interesante. Sí y no. De hecho, es decir, si uno se va a estudios, es completamente una paranoia. Es muy, muy complicado, es decir, saber si el IGF-1 tiene netamente. Es más, si alguien nos dice, como he podido oír a Rich Piana hablando del IGF-1 antes era bueno, ahora es que sale mierda, pues, vale, o a Palumbo hablar en su momento de IGF-1. A veces parece un poco decir que no sepan exactamente por qué las cosas son como son, a pesar de que un poco intuyen por lo que ven o por lo que efectivamente el IGF-1 que la gente suele obtener es el LR3, que tiene unos efectos diferentes en caso de que sea legítimo. Y de hecho, bueno, ahora vamos a ver por qué el IGF-1 en sí, ¿vale? Es decir, el que se usa en práctica médica,
es tan caro y por qué es diferente al que se puede usar vía research. Y realmente el interesante sería el que se usa en farmacia, el que se puede conseguir en farmacia, obviamente. Hay estudios, ya digo, junto a GH, sí que hay estudios que junto a GH el IGF-1 potencia enormemente la acción, ya digo, está aplicado a niños con trastornos de desarrollo, el síndrome de Turner, bueno, hay diferentes, ¿no? Y realmente, es decir, o sea, sí que se ve una mejora. De hecho, la GH sola tiene algunos problemas es muy buena es muy efectiva para mejorar la altura, alguna serie de valores, pero se queda un poco corta en cuanto a mejorar la síntesis de proteínas y demás. Con el IGF-1, ambas actúan de manera sinérgica y parece decir que hay una mejora. Entonces, junto a hormona de crecimiento, el IGF-1 sí que tiene mucho sentido. Y si no se usa hormona de crecimiento, pues bueno, también hay otros factores, como por ejemplo decir, el hecho de, como he comentado antes, de que es capaz de resensibilizar a la insulina. Acción directa del IGF-1, del real, del IGF-1, que ahora diré a cuál llamo real. Sí, realmente es decir, sí que tiene una acción directa, concreta, pero es muy tenue, ¿vale? Es decir, realmente, de hecho, estaríamos un poco yéndonos al efecto que podría tener dosis muy altas o dosis masivas, efectos anabólicos de hormona de crecimiento. Nos perderíamos. El IGF-1 no es un sustituto, como mucha gente piensa, un sustituto mejorado ni nada de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene una serie de funciones directas. Esto es, la función de la hormona de crecimiento no es devenir IGF-1. La hormona de crecimiento tiene efectos directos como hormona de crecimiento. Entonces, el hecho de aplicar IGF-1 de manera directa tiene todas las ventajas del IGF-1 producido, o muchas de las ventajas del IGF-1 producido por conversión vía hepática, pero desde luego no sustituye todas las funciones positivas directas de la hormona de crecimiento, entre ellas efectos lipotrópicos y demás, efectos de pérdida de grasa. El IGF-1 es distinto porque no tiene una acción, digamos, a nivel de grasa visceral, no tiene esa magia que tiene la hormona de crecimiento. Sin embargo, sí que es a nivel de partición de nutrientes es hiperefectivo, ¿no? En parte, decir, como hemos dicho, por su analogía, por su similitud estructural y funcional con la insulina. Bien, siendo un poquito para abreviar, porque estoy aquí contando rollos que me interesan, mucha gente dice, bueno, pero entonces LR3 o DES, pues ninguno. Fijaros que si os vais un poco a la estructura del IGF-1 endógeno, la estructura tiene 70 aminoácidos, bla, 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 bla. Pero si os vais a la síntesis bueno, cuando la ciencia dijo, vamos a intentar buscar un IGF-1 que sea biodisponible, vamos a intentar que sea... siempre os venden en plan de, no, el LR3 es realmente el mejor, porque así es mucho más anabólico que... Bueno, eso ya lo debatiremos en el siguiente que hagamos sobre el IGF-1. El que se comercializa es la mecasermina, ¿vale? Increlex, es el nombre de fármaco, caro de la hostia, ¿no? Esto no es un análogo de IGF-1, no es el IGF-1 endógeno, hay una diferencia clara, pero muy, muy clara. Tanto es así que de hecho, a nivel estructural, hay una sustitución en el extremo N-terminal, ¿vale? Es decir, que es un poco pues, en los polipéptidos, ¿no? En los péptidos, digamos, pues el N-terminal es como en el ladito, ¿no? Pues hay una modificación de un amino. Se han hecho varios intentos. Los laboratorios han intentado hacer un IGF-1 biodisponible. Pues el que mejor ha servido, o el más biodisponible, el que realmente ha tenido una acción que se puede cuantificar y realmente ha servido para estudios clínicos, es la mecasermina, el Increlex. El resto, un poco con pinzas, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre se dice, de hecho, he visto en research y demás, no, es que el IGF-1 libre dura minutos, entonces no sirve para nada. Le pegan un poco. No, la mecasermina, de hecho, la vida media, aquí tenía la curva y demás, sí que es verdad que hay un pico dramático a las 2 horas, ¿vale? Un pico y luego hay un descenso que es bastante abrupto. Pero bueno, la mecasermina se aplica 2 veces por día, entonces realmente bueno, esa gráfica pues sería bastante más tenue, sería bastante más sostenida. Entonces, bueno, con 2 aplicaciones de mecasermina estarías más que servido. Por otro lado, el IGF-1, la mecasermina así tiene la opción de que el cuerpo pueda convertirla, ¿vale? Porque
ya digo, es decir, parte de los efectos que tiene el IGF-1 de manera directa, luego es decir, hay la proteína transportadora, lo que habéis oído que es el IGF-1 BP3. Esta proteína transportadora, que es tratada como el enemigo por las páginas que venden el LR3, no lo es. Lo único que hace es que bueno, hay una acción rápida, fuerte del IGF-1, pero luego digamos que no todo el IGF-1 actúa al momento. Obviamente, o sea, hay una acción luego, bueno, aquí entramos en el término endocrina, paracrina y autocrina. Digamos, para centrarnos un poco y no ser muy liosos, digamos que una vez que aplicamos es que siempre se usa en práctica médica subcutáneo, para que veáis que no hay una acción, no se busca una acción localizada. ¿Habría acción localizada? Es discutible, pero a priori sí. El IGF-1 sí que tiene una acción sobre el tejido diana, en cuanto se ha demostrado que hay una acción autocrina. El mismo sistema cuando produce IGF-1, no solo produce IGF-1 en el hígado, también produce IGF-1 en tejidos directamente, o sea, con una acción autocrina. Entonces, ¿se puede hacer el IGF-1 puede actuar sobre tejidos? Sí. ¿Se podría aplicar intramuscularmente? Hay dudas. Alguna gente que vive en Kuwait, en Dubái y demás, os pueden dar más información, pero parece ser que sí que funciona muy bien, imitando el IGF-1 segregado de manera autocrina, ¿vale? Pero también a nivel endocrino o paracrino, ¿vale? O sea, en este caso se llama endocrino, porque viaja por todo el sistema y demás. El IGF-1 BP3 sí que sería muy interesante, porque lo que hace es coger sencillamente el IGF-1 y es cierto, lo inactiva, ¿vale? Pero lo inactiva, pero le permite viajar por el sistema y bueno, en algún momento vuelve a devenir activo. No, el IGF-1 BP3 es digamos una reserva, un depósito. No se sabe muy bien cómo funciona, la verdad es que sí que he buscado, pero es bastante, y llevo mucho tiempo buscándolo y bastante confuso, porque bueno, ya digo, la ciencia que hay detrás del IGF-1 es muy sólida, pero al mismo tiempo es un poco difusa. Es más, incluso los estudios que permitieron que el Increlex, que este fármaco tan milagroso que estoy diciendo, es decir, llegaran al mercado americano, son bastante dudosos, o sea, joder, al límite y al palo. Y luego hay estudios como, por ejemplo, que dicen que se comercializó un segundo fármaco, que no es Increlex, tiene otro nombre, al cual incluían IGF-1 y ya traía el IGF-1, digamos, tal cual, la mecasermina, incluía una fracción extra que ya iba ligado a IGF-1 BP3, ¿vale? Era como un remix, como un sustanon del IGF-1. ¿Qué pasaba? Pues que aquí los estudios son aún más liosos, porque hay quien afirma que el IGF-1 BP3, o sea, hay estudios que son un poco contradictorios. Hay algunos estudios que dicen que es cojonudo esta fórmula, que es maravillosa, genial, pero otros estudios dicen que realmente para ese sujeto en particular no mejora, es más, empeora respecto a usar IGF-1 megasermina, y ya está. Vaya lío, ¿no? Realmente, o sea, por lo que he podido siempre observar, en estudios de la megasermina no le veo utilidad al BP3 de manera, o sea, no le veo la utilidad de añadir. ¿Por qué? Porque el IGF-1 ya va a intentar devenir BP3 cuando no tenga una acción concreta. Si no fuera así, si no va unido a BP3, o sea, si no se une a la proteína transportadora, el riñón va a deshacerse del IGF-1 de manera ultra rápida. Pero no es lo normal. Lo normal es que el IGF-1 tenga una acción de momento muy activa en un músculo que encima va a tener una sensibilidad, o sea, va a absorber el IGF-1 de manera rápida, un músculo entrenado. Por tanto, aquí el criterio pre o post, igual esto os hace una idea de cuándo es el mejor timing. De todas maneras, no creo que uséis Increlex nunca, ¿vale? Y si lo usáis, pues comprad un Ferrari. ¿Dónde estaba? Bueno, esto, es decir, respecto a la acción autocrina, pues sí, el IGF-1, este IGF-1 sí que tendría una acción localizada, pero luego puede viajar por el sistema y como hemos visto decir, o sea, cuánto tarda una sola aplicación, cuánto tarda en volver al baseline, al nivel de base, serían 24 horas. Con dos aplicaciones, pues realmente decir, el IGF-1 en sangre no necesitarías el LR3, o sea, no necesitarías que estuviese flotando por todo el organismo, es decir, que a saber luego dónde se adhiere. Igual se adhiere donde no tiene que adherirse, que esto es parte de la putada del LR3 y no quiero anticipar porque hay mucho que hablar aún de esta mierda. Bueno, la megasermina es maravillosa, es genial. No, de hecho, muchos efectos secundarios también están relatados. De hecho, bueno, pues lipohipertrofia, pues como la insulina. Es decir, si aplicas siempre en la misma zona del abdomen, porque ellos lo hacen de manera subcutánea, siempre en el abdomen, genera depósitos de grasa que vienen como quísticos, son problemáticos. Para quien aplica de manera intramuscular, pues no. Dolores de cabeza, que esto es bastante serio, porque también suben la tensión intracraneal y demás, bueno, para tomarlo en serio. Luego una acción hipoglucémica,
de poliucemia, que el buen LR3 en cantidades altas también puede producir, porque también depende un poco de la cantidad de IGF-1 que en ese momento se absorba de golpe, por decirlo así. También explica por qué el LR3 es hipoglucémico en algunas ocasiones y en otras no, porque, bien, no, el IGF-1 de tipo mecasermina es siempre hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque digamos que sí que genera un pic muy fuerte. El LR3 depende, y eso es lo que no me gusta del LR3, esta farmacocinética tan creativa y tan inapropiada. Que bueno, sí, parece que quiere hablar del LR3 cuando en realidad sí quiere hablar de la mecasermina. A lo que voy, genera hipoglucemia, con lo cual, pues, imaginaos a niños que están que no son diabéticos, o sea, simplemente tienen un trastorno de altura, un problema de este tipo, de desarrollo, y les enchufan esto y te vienen pajaritos. No es muy bueno, ¿no? De hecho, el IGF-1 BP3, el origen del sustano este que he dicho, de IGF-1, es un poco decir mejorar la calidad de vida de esta gente. Y bueno, si realmente he puesto algo más, pues no. Básicamente, bueno, sí, las dosis que usan en los estudios son de 0,04 a 0,08 miligramos por kilo. Podéis sacar cuentas, miligramos, no microgramos. Podéis sacar cuentas y veis cuánta cantidad de IGF-1 se usa en estudios. Ya digo, este tipo de IGF-1 sí está siendo usado por bastante gente, o es un rumor creciente, pero parece bastante confirmado, que el Increlex lleva tiempo, o ese tipo, la mecasermina lleva tiempo, en ciertos círculos usándose de manera potente y sobre todo coadyuvante a la hormona de crecimiento. Es decir, son tratamientos que son complementarios. Pero es este IGF-1 caro de producir, caro como su puta madre. Es más, podéis ver mecasermina y ver un estudio de cómo están buscando alternativas para sacar realmente una versión biodisponible, cómo desde el E. coli pueden hacer una... Bueno, es realmente decir, o sea, lo veis y flipáis de lo complicado que es y lo caro. Que diréis, no, esto es o sea, que también lo he leído por ahí, no, esto es súper fácil, esto lo puede hacerlo un chino en un... No, a ver, ya sorprende mucho que China haya tenido esa capacidad para desde el E. coli, poder obtener hormona de crecimiento. Este péptido es bastante más jodido de lo que parece. Es más, ya digo, id al estudio de la mecasermina y ved esa modificación que hacen concretamente en el extremo terminal, o sea, lo jodido que es para que sea estable, para que es una jodida mierda. Entonces no me creo, o sea, yo cuando veo un research que de hecho alguno he visto, que vende este tipo de, se supone que es mecasermina, en un bote, digo, seguramente sí, lo hayas conseguido. Otro efecto que tiene bastante curioso es que el IGF-1, no sé si os acordáis, o si sabéis, que siempre se dice que, bueno, que actúa muy fuerte, pero que luego el efecto decrece. Pues en los estudios, si algo llama la atención, es que aunque el cuerpo sí que en la mitad de casos genera anticuerpos del IGF-1, esto es, debería frenar su acción, el efecto no varía. Entonces, se generan anticuerpos, pero al cuerpo se la suda, sigue habiendo un incremento. Luego, otro efecto secundario, otro efecto positivo, curioso, o paradójico, no aumenta la fuerza. Esto es, para una atleta de fuerza, el IGF-1 es una chorrada. Además, esto sí que es una variable que se repite. No hay incrementos de fuerza, nunca. De masa magra, hay algún estudio que usa mecasermina que no, pero es marginal. La mayoría de estudios sí que ven que hay un incremento de masa magra en los grupos que no son de control. Entonces, realmente, decir, pues parece como una herramienta hecha por y para culturistas, ¿no? Porque ya digo, decir, no tiene ninguno de los efectos sobre la mejora de la resistencia o sobre el volumen de trabajo que tiene la hormona de crecimiento. Entonces, sería como una especie como de extra culturista, es decir, para el desarrollo de la hormona. Fuera del culturismo, pues la verdad es que, curiosamente, es decir, podría tener alguna utilidad para un deportista de élite. Pero parece hecho, o sea, es como una especie como de péptido muy culturista. Siempre me ha llamado la atención esa acción. Como el Mechanic Growth Factor sí que puede tener una acción localizada y demás, aquí es curioso, ¿no? El efecto este. De nuevo, la mecasermina, como tal, no tiene un efecto, digamos, preocupante en cuanto a que tenga una acción sobre las células del intestino, justo por lo que hemos dicho. Es decir, o sea, si tú aplicas de manera localizada, realmente sí que tú tienes un incremento de IGF-1 en sangre, sí que tienes luego también un ligando fuerte con IGF-1 BP3, ¿vale? O sea, entonces hay unos niveles, digamos, de equilibrio.
puedes aplicar unos niveles muy altos de IGF-1, pero no tiene la putada del LR3, que parece que lo vuelvo a nombrar, pero ¿por qué? Porque, bueno, hay IGF-1 en la zona del abdomen, pues sí, pero también en sangre, es decir, o sea, se reparte la acción, se diluye y en el fondo hay IGF-1 en todos los tejidos que demanden IGF-1. Si hemos aplicado en un músculo que en ese momento demanda IGF-1, pues obviamente o sea, no va a haber acción. En todo caso llegará IGF-1 PP3 o llegará IGF-1, pero ya de una manera que no va a afectar engrosando los intestinos. Esto con pinzas, porque ya digo que hay un montón de debate y es un tema que con pinzas. El tema de que el IGF-1, la mecasermina, tenga efectos o no en engrosamiento de las paredes del intestino y demás. Bueno, en principio creo que no me ha quedado nada así por decir de la mecasermina, solo que es carísima. Si queréis hacer un tratamiento con esto, es decir, prescrito por vuestro doctor porque pensáis que tenéis el síndrome de Laron, pues ir preparando, es decir, pues eso, poned una maleta al lado de vuestro yate, ¿vale? Y ya cuando venga el médico a firmaros todas las autorizaciones, pues le dais los emolumentos. No, fuera de broma, es una verdadera locura en cuanto a precio. Por eso desconfiad de quien os diga que realmente esto se puede conseguir en el mercado negro como quien compra Dianabol, porque es realmente falso, o sea, ya digo. Y nada, o sea, podéis rebatir, podéis decir que la información está ahí. La mecasermina es realmente el IGF-1, que tiene un respaldo científico, y bueno, el resto son modificaciones de las cuales hablaré mejor o peor pues cuando tenga otros 21 minutos 53 segundos por ahí libres.